4 escalofriantes historias verdaderas de Uber, reveladas las sombras ocultas del susto maldito. La lluvia arremetía con fuerza contra el parabrisas del carro, y las luces de la ciudad, difusas, iluminaban las calles como ojos que todo lo ven. Carla, madre soltera de 30 años, apretaba el volante mientras su corazón palpitaba al ritmo de la incertidumbre. En el asiento trasero, una sombra delgada se perfilaba. Un hombre alto, de mirada penetrante, se asomaba a su vida, trayendo consigo un aire de misterio y amenaza. Era Rafael. No sabía por qué, pero algo en su presencia la inquietaba profundamente. ¿Vas a llevarme lejos?, preguntó de pronto, rompiendo el silencio tenso del vehículo. Su voz resonó como un eco en la mente de Carla. Un frío sudor le recorrió la espalda. ¿Lejos de dónde?, se preguntó, intentando disimular su creciente desconfianza. Con cada giro de la manija, las sensaciones de horror se intensificaban. Algo más que la lluvia parecía asediar la noche. Las calles desiertas parecían murmurar secretos oscuros. Entonces, un pitido sonó en su celular. Un mensaje anónimo apareció. La pantalla parpadeaba con una advertencia. Ten cuidado con él. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Las historias de desapariciones recientes en el vecindario comenzaron a retumbar en su mente como un tambor de guerra. Se acordó de su madre, quien recientemente había revelado oscuros secretos familiares. Hay cosas que prefiero que no sepas, había dicho, mientras las sombras de un pasado tenebroso giraban en la bruma de sus recuerdos. El aire en el auto era espeso, lleno de tensión, como si cada respiración pudiera desatar una tormenta. Al llegar a una esquina oscura, más mensajes comenzaron a llegar. No lo dejes entrar en tu casa. Carla sintió que la sensación de seguridad se le escurría entre los dedos. Las historias de mujeres que se desvanecían en la noche comenzaban a revolotear a su alrededor, como mariposas envenenadas. Sintió su pulso acelerarse, sus manos temblar. Es aquí, dijo Rafael, señalando un callejón insalubre. Ella se detuvo a unos pasos de la entrada. Su corazón latía frenético, como un tambor que presagiaba el terror. Antes de poder reaccionar, oyó un grito desgarrador resonar en la distancia. Era un sonido que helaba la sangre, un clamor de desesperación que partía el alma. ¿Qué fue eso?, preguntó, mientras el sudor frío se acumulaba en su frente. Rafael no respondió, su mirada fija en el callejón, y en ese momento, Carla sintió que la desesperación la envolvía como una garra helada. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El aire se tornó aún más denso y lleno de secretos oscuros. Es mejor que te bajes, susurró, una advertencia escalofriante apenas audible entre el ruido de la tormenta. Rafael se inclinó hacia adelante, acercándose a ella con una sonrisa inquietante. El peligro que irradiaba era palpable. Carla tomó una respiración profunda, sintiendo que el pánico comenzaba a desbordarse. Tenía que elegir, ignorar la advertencia de su instinto o arriesgarse a descubrir la verdad. Y así, con el corazón en un puño y la fuerza de una madre protectora surgiendo entre su miedo, se preparó para confrontar a la sombra que se cernía sobre su vida, preguntándose si realmente podría enfrentar la oscuridad que había estado acechando, o si solo sería una nueva víctima del horror en el que se había convertido su barrio. En los comentarios, sintiendo que la claustrofobia se apoderaba de ella, mientras el motor del auto vibraba bajo la presión de su nerviosismo. La tormenta no solo estaba fuera, la batalla era dentro de su mente.
No sabía si el problema era el vehículo o si había algo más perturbador en juego. Con manos temblorosas, intentó reiniciar el auto, pero los motores no respondieron. El sonido de la tormenta cubría todo. Rafael inclinó su cabeza, analizando su reacción. El miedo puede ser una prisión, o la llave para liberarte, dijo, arrastrando cada palabra. ¿De verdad crees que puedes salvar a tu hija si permaneces en la oscuridad? Carla sintió que el aire se encogía a su alrededor. Cada palabra de él era un puñal. Su hija, la imagen de su pequeña sonriendo, jugando sin preocupaciones, la atravesó como un rayo. «Déjame ir, Rafael», pidió con la voz quebrada, el eco de su desesperación palpable. «Si quieres salir de aquí, tendrás que enfrentar lo que oculta tu pasado», dijo él, señalando hacia el callejón sombrío que había evitado. «Los secretos que te han perseguido». El aire se volvió helado y un viento gélido pareció soplar a través de él. Sin más opción, fue hacia el callejón. La oscuridad la envolvió. Con escalofríos recorriendo su cuerpo, decidió que enfrentaría su destino, dispuesta a descubrir el horror oculto, a cualquier costo. Podía sentir el peligro acechando, como una sombra que se cernía sobre ella, y en ese instante la lluvia no era más que un manto de dolor que cubría la verdad. ¿Qué secretas la estaban aguardando allí, entre las sombras? La respuesta estaba a punto de revelarse, y Carla no podía volver atrás. En el fondo del callejón, un susurro emergió de las tinieblas. «¿Estás lista para lo que encontrarás?» La voz resonó, familiar y aterradora, mientras su corazón se preparaba para el horror que había estado buscando. El callejón estaba envuelto en una oscuridad densa, como si los muros con sus manchas y grafitis la abrazaran, impidiéndole escapar. Carla se detuvo por un instante, su respiración entrecortada resonando en el vacío. El susurro había sido claro, y un estremecimiento la recorrió al recordar la voz que le era tan familiar, la que había anhelado escuchar y a la vez temido por más de una década. «Sofía», murmuró, esperando una respuesta, aunque su corazón palpitaba con fuerza, recordándole que aquella pequeña nunca volvería. El eco de su propia voz se desvaneció rápidamente, tragado por el eco del callejón. Pero la tormenta afuera arremetía, y en la penumbra, Carla sintió cómo las esperanzas que había mantenido vivas a lo largo de los años comenzaban a desmoronarse. Un ruido, y luego otro, pasos no muy lejos. La tensión se acumuló en sus hombros, y este nuevo sonido, casi como un arrastrar, resonaba en sus oídos. Miró hacia atrás, esperando ver a Rafael, pero no había nadie. El silencio era ensordecedor, y la angustia se apoderó de ella con una fuerza casi palpable. De pronto, un destello de luz iluminó el callejón. Era un faro, brillando de manera intermitente, como si alguien estuviera buscando algo. Carla avanzó, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y miedo. El faro parecía acercarse, y en un acto reflejo se presionó contra la pared fría, tratando de hacer caso omiso de su propia temeridad. Una sombra se movió en la distancia, difusa pero ominosa. Sin poder contenerse, dio un paso hacia adelante, dispuesta a descubrir la fuente del destello. De repente, el sonido del susurro regresó, más intenso, más insistente. «No te des la vuelta, no mires». Fue como un rito en su mente. Volvió a mirarse hacia atrás, ansiosa. Aquella voz la había seguido toda su vida, la que había creído olvidada, y su propia intranquilidad empezó a transformarse en pánico. La sombra ahora era más evidente y podía discernir una figura, alta y delgada, moviéndose entre los escombros. La tormenta continuaba su frenesí, pero en su interior Carla empezó a congelarse. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz resonando desesperada en la penumbra. La figura se detuvo y un rayo iluminó el callejón, revelando el rostro pálido y los ojos vacíos que lo ocupaban. Era una mujer, su cabello desgreñado caía como telaraña sobre un rostro demacrado, una mueca que intentaba ser una sonrisa. «He venido por ti, Carla. Tu verdad es mi verdad. Ven a jugar». Carla apretó los dientes, sintiendo como si la tierra se abriera bajo sus pies. Fue una decisión devastadora, pero sabía que no podía huir. Corría el riesgo de que cada secreto enterrado la atrapara. Estaba lista para desenterrar lo que había mantenido en lo más profundo de su memoria.
A medida que la mujer avanzaba hacia ella, un aire helado sopló con fuerza, llevándose consigo el aliento de Carla. La tormenta se intensificó, pero la figura solo parecía alimentarse de ese caos. Te espero, Carla. El juego está por comenzar. Sin pensarlo 2 veces, Carla dio un paso adelante. Si buscaba respuestas, debía desentrañar los miedos que la habían atormentado. Pero a cada paso, un eco reverberó en las sombras. ¿Qué has hecho? Y así, entre los ecos del miedo y los recuerdos, Carla se adentró más lejos en la oscuridad, sin saber que el verdadero horror apenas empezaba a desplegarse ante ella. Las sombras, las lamentaciones de aquellos que habían emprendido el mismo camino, se deslizaron a su alrededor. Ya no había vuelta atrás, y dentro de ella crecía la certeza. Había algo más real, más aterrador, que sus secretos. Un horror que se presentaba en cada rincón, esperando con sonrisa torcida. La voz familiar volvió a murmurar desde la oscuridad. El juego apenas comienza, Carla, preparada para perderte de nuevo. Carla se adentró en la oscuridad, cada paso resonando como el latido de un corazón en pánico. La figura comenzó a acercarse más, y su aliento se volvió gélido, casi palpable. Los rasgos de la mujer, que se construían y esfumaban con la luz intermitente del faro, parecían burlarse de ella, como espejos deformados de un pasado que Carla había intentado olvidar. ¿Eres tú, Sofía? La pregunta se escapó de sus labios, un susurro frágil en medio del caos, pero la respuesta no llegó. En su lugar, solo un eco burlón envolvió el callejón. Se sintió como un insecto atrapado en una tela de araña. Cada intento de escapar solo atraía más la atención de su captor. La tormenta rugía, pero en ese estrecho espacio, Carla sentía que el aire se volvía pesado, como si la presión de sus propios recuerdos le aplastara el pecho. La mujer extendió la mano, exhibiendo largas uñas que parecían más dientes. «Ven a jugar», insistió con voz melódica y aterradora a la vez. «Necesito que recuerdes. Necesitamos jugar a recordar». Carla retrocedió un paso. El frío de la pared de ladrillos le calaba la espalda. La idea de juego era irónica. Nunca había pensado que la vida podría transformarse en un juego macabro. «No tengo nada que jugar», respondió, intentando hacérsela valiente, aunque su voz temblaba. La mujer inclinó la cabeza a un lado, los ojos vacíos fijados en los de Carla. Algo en su mirar la hizo sentir como si su alma estuviera siendo absorbida. «Todos tenemos secretos, Carla. ¿Qué pasaría si te dijera que los míos son tus recuerdos? ¿Qué harías si te doy la oportunidad de recordar la verdad?» Una explosión de recuerdos comenzó a inundar la mente de Carla. Risas infantiles, el rostro de su hermana, un día de verano que se tornó en un gira al abismo, el fuego, los gritos y luego el silencio. Su corazón latía con fuerza, el eco de esos momentos perdidos regresando como un tsunami que la arrastraba a una confusión opresiva. Con un grito ahogado dio otro paso hacia atrás. «¿De qué hablas? Sofía está muerta». La afirmación pareció actuar como un resorte, pero la mujer mantuvo esa mueca, como si el dolor de Carla la alimentara. Un trueno retumbó, y con él la figura se desvaneció por un instante, dejando a Carla sumida en la incertidumbre. Sin embargo, el silencio fue breve. La mujer volvió a aparecer, ahora más cerca, y el frío que emanaba era perturbador. «Muerta. No, ella vive en ti, en lo que has ocultado, en los juegos que no terminaste». Carla forcejeaba con una mezcla de rabia y desesperación. En un arranque de valor, gritó: «No quiero jugar, basta». La reacción fue instantánea. Las sombras comenzaron a retorcerse, un juego de luces y oscuridad tomando forma, y Carla sintió que todo a su alrededor giraba. De pronto, los ecos de risas infantiles comenzaron a jugar en su mente, cada risa resonando como un tañido de campanas en la niebla. Los ecos crecieron hasta que la realidad se volvió un lío. Entre flashes de luz y sombras danzantes, se dio cuenta de que ya no estaba sola. Otras figuras emergían de la oscuridad, sombras en un retablo. «¿Quiénes son?», preguntó, su voz quebrantándose. Las voces respondieron al unísono: «Los que también olvidaron». Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, el abismo la llamaba, y una nueva ola de pánico le atravesó el pecho. «¡Ayuda!», gritó, pero nadie respondía. La figura que la había llamado sonrió satisfecha. «¿Estás lista para jugar, Carla? La memoria es un juego peligroso». Pero siempre hay un precio a pagar por descubrir la verdad. La risa resonó en el aire, y con todo su ser, Carla supo que la tormenta afuera no era nada comparado con lo que estaba por desatarse. Una nueva revelación comenzó a formarse en su mente, la pregunta que le llenaba de miedo. ¿Qué ocurriría si la verdad no era lo que pensaba?
El eco de los gritos infantiles se intensificó, y en medio de ellos la voz de Sofía susurró: «No olvides, Carla, nunca olvides». Y entonces el callejón se sumió en un silencio mortal, dejándola sola ante las sombras que ahora parecían danzar alrededor de ella, cada vez más cercanas, cada vez más hambrientas. ¿No lo ves? El verdadero juego apenas comienza. El aire helado y cargado de recuerdos envolvía a Carla. Cada sombra parecía una extensión de su miedo. A su alrededor, las figuras comenzaban a cobrar vida, dejándose caer en la penumbra con una gracia macabra, como marionetas cuyas cuerdas eran tiradas por un titiritero invisible. Se preguntó si alguna vez había tenido el control sobre su vida, o si todo había sido parte de un juego elaborado del que ni siquiera se había dado cuenta. «¿Quiénes son ustedes?», exigió, su voz ahora más firme, pero aún temerosa. Las figuras no respondieron. En su lugar comenzaron a moverse, acercándose lentamente, como olas en la orilla de un mar turbio. Sus rostros eran vagos, pero en sus ojos había una profunda tristeza que resonaba con los ecos de su propia historia. Una de las sombras, más definida que las demás, se adelantó. Su rostro era el de una niña, un espejo de su propia infancia. «Soy como tú, Carla. Olvidé, pero estoy aquí para recordarte». Un frío glacial recorrió la espalda de Carla. Su propia imagen reflejaba una tortura indescriptible. «No, no quiero recordar nada», gritó, intentando alejarse, pero sus pies estaban pegados al suelo, como si el dolor de esos recuerdos la hubiera atrapado. La Chil sombría la observó con compasión, y aunque no podía discernir si era sincera o simplemente parte del juego, algo en su mirada la inquietó. «Recuerda lo que pasó, el día del fuego, todo lo que perdiste». La voz infantil resonó, como un eco distante que viajaba por el túnel de la memoria de Carla, arrojándola de regreso a un pasado lleno de culpa y dolor. Los recuerdos comenzaron a fluir como un torrente. Vio a Sofía corriendo en el jardín, riendo, un día brillante de verano que rápidamente se transformó en caos. El humo, el grito desgarrador de su madre, y luego, la oscuridad, la imagen congelada de su hermana buscando refugio mientras ella se quedaba paralizada. ¿Por qué no huyó? ¿Por qué no la salvó? Eras niña, pero no olvides, Carla. Tú tomaste la decisión de olvidar. Te alejas de ellos, de nosotros, murmuró la figura. Un torrente de lágrimas brotó de los ojos de Carla. ¿Qué quieres de mí? La pregunta quedó suspendida en el aire. Sostuvo su mirada fija en la sombra, buscando alguna señal, una respuesta que la liberara. Necesitamos que el juego continúe. Debes confrontar tu verdad para liberarnos a todos. El pasado no está muerto, Carla. Vive en cada rincón de tu alma. ¿Lo entiendes? La voz se tornó más urgente, casi ansiosa. Mientras las sombras apretaban su alrededor, el frío se intensificó, y la risa de la mujer volvió a resonar en su mente, mezclándose con sus pensamientos. «Recuerda, y serás libre, o quedarás atrapada aquí para siempre», dijo como un canto de sirena. Y fue entonces cuando sintió que el suelo comenzaba a temblar. Los ladrillos del callejón crujieron bajo el peso de algo, de alguien. Al darse la vuelta, vio que la figura de la mujer que una vez había sido su hermana, ahora se acercaba nuevamente. No era la niña que reflejaba, sino una adolescente que llevaba consigo el peso del sufrimiento. «Es esta la verdad que deseas recordar. El precio de lo que dejaste atrás es más alto de lo que piensas», susurró, la voz ahora cargada de tormento. «Detente, no quiero saber más», gritó Carla, pero era demasiado tarde. La sombra se abalanzó sobre ella, atrapándola en un abrazo helado que le robó el aliento. El suelo se abrió, y el abismo la tragó, un oscuro remolino que le prometía revelar sus secretos más profundos. Y con un último vistazo a la figura de su hermana desvanecida, Carla sintió que el juego apenas comenzaba en serio, donde cada movimiento podría significar su salvación o su condena eterna. En la penumbra resonó un nuevo eco. ¿Qué elegirás, Carla? ¿La memoria o la eternidad? La voz se desvaneció, dejando tras de sí un silencio sepulcral lleno de preguntas sin respuesta. ¿Podría enfrentarse a su pasado
o lo oculto sería su prisión para siempre. El abismo la recibió en un abrazo de tinieblas, como si miles de brazos invisibles la arrastraran hacia un destino incierto. Carla luchaba por salir, pero una fuerza ominosa la mantenía atrapada en su lugar. La oscuridad la rodeaba, y en ella podía sentir los susurros de antiguos secretos, de cosas que preferiría no haber conocido. De pronto, el vacío se disolvió, y fue lanzada a un paisaje desgastado, un lugar que parecía un reflejo distorsionado de su infancia. Con la mirada vagando, se dio cuenta de que estaba en el jardín que una vez había sido un refugio de risas y juegos. Todo estaba cubierto de cenizas y sombras, y el aire tenía un olor a quemado que la hacía sentir nauseabunda. ¿Dónde estoy?, murmuró, mientras cada paso hacía crujir la tierra gris polvorienta. No había vida en el jardín, solo ecos lejanos de risas que parecían burlarse de su sufrimiento. Fue entonces cuando las figuras aparecieron, desdibujadas y solitarias, como sombras de recuerdos perdidos. La misma niña que había visto antes se encontraba entre ellas, su rostro pálido iluminado por un resplandor etéreo. «Las cosas que olvidaste viven aquí», le dijo la sombra con dulzura. «Este lugar es el purgatorio de tu memoria, Carla. Aquí, cada sombra es una historia no contada, un lamento en busca de reconocimiento». Las figuras comenzaron a moverse, danzando sin música, arrastrando sus cuerpos hacia ella. Carla sintió el pánico arremeter en su pecho. Las sombras la rodeaban, sus ojos vacíos reflejaban su dolor. «¿Qué quieren de mí?», gritó nuevamente, su voz resonando en el aire pesado. La niña se acercó, y Carla se sintió atraída por su mirada cargada de tristeza. «Querer es solo una parte», respondió la sombra. «Debes recordar lo que olvidaste, y asumir la culpa que llevas. Solo así podremos ser liberados. El fuego no fue solo un accidente, es la chispa de tu culpa». Con esas palabras, el suelo tembló nuevamente, y de repente, imágenes comenzaron a surgir de la tierra. Vio rostros familiares, su madre, su padre y Sofía, entre risas y juegos. Pero todo se desvaneció en el humo, el grito de su madre atravesando el espacio como un cuchillo. «No puedo», gritó, cerrando los ojos con fuerza. «No quiero ver más». Una mano fría tomó la suya, y al abrir los ojos se encontró frente a una figura ominosa, una mujer envuelta en llamas, su rostro adornado por una sonrisa sombría. «El pasado siempre te seguirá, Carla. No puedes escapar de él. Tú fuiste la que decidió dar la espalda. Ahora tienes la oportunidad de atar los canos sueltos». «¿O qué?», Carla desafió, sintiendo que la rabia sustituía a su miedo. «¿Me condenarás a vivir en este infierno eterno para siempre?». Las sombras comenzaron a acercarse aún más, y en medio del acoso, Carla solo sintió la desesperación crecer. Pero en aquel instante, un destello de esperanza la atravesó. Las sombras eran solo recuerdos, y si pudiera reescribir su historia. «Está bien», susurró, su voz resonando con decisión. «Te recordaré, te daré voz. Pero, ¿qué pasa si lo hago y aún así no cambio nada?». La mujer de llamas sonrió, una sonrisa cargada de promesas y advertencias. «Es tu elección. Recuerda, solo tienes que enfrentar lo que has ignorado. Puede que la verdad te salve o te consuma». Mientras el aire se volvía irrespirable y las sombras retrocedían, el jardín comenzó a distorsionarse otra vez, como si estuviera a punto de desaparecer. Carla sintió que su corazón latía más fuerte, una mezcla de terror y determinación. «Voy a recordar», gritó con fuerza, mientras la oscuridad la envolvía nuevamente. Y justo antes de caer en el vacío, escuchó la voz, intensa y temblorosa, resonando en su mente. «¿Estás lista para enfrentarte a lo que verdaderamente eres, Carla?». La respiración se le cortó. La verdadera batalla estaba por comenzar. La caída se detuvo de golpe, arrojando a Carla en un oscuro umbral. Abría los ojos lentamente, su cuerpo temblando. El aire olía a humedad y a tierra revoltosa. Estaba en una habitación vacía,
iluminada débilmente por una luz tenue que parpadeaba, como si la corriente la abandonara a cada paso. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, y el eco de un susurro familiar recorrió la habitación. Recuerda, recuerda. Era una voz suave pero insistente, como el murmullo de un arroyo atrapado entre rocas. Carla se impulsó hacia adelante, consciente de la presión creciente en su pecho. Un espejo agrietado se alzaba frente a ella, reflejando su imagen distorsionada. En uno de los fragmentos vio a la niña otra vez, el mismo rostro pálido y triste que antes. Carla, eres tú. Necesitas recordar por qué estamos aquí, la instó, sus ojos suplicantes llenos de una tristeza infinita. ¿Por qué? ¿Quién eres realmente?, preguntó Carla, sintiendo la necesidad de saber. Soy lo que quedó de ti, de tus decisiones, respondió la sombra, extendiendo su mano hacia el espejo. Cada vez que elegiste cerrar los ojos a la verdad, me perdiste un poco más. Aquí, en este lugar, cada elección se hace palpable, cada culpa resuena más fuerte. Carla sintió una punzada en el estómago. No quiero ser parte de esto, murmuró, pero la oscuridad en la habitación la envolvió aún más, como un manto pesado. De repente, la luz parpadeó y una imagen apareció en la superficie del espejo. Vio una casa en llamas, las llamas devorando el mobiliario, el grito de una niña atrapada resonando en sus oídos. Carla retrocedió, su cuerpo se estremecía por el terror. «No, por favor», gritó, pero no podía escapar de la visión. «Ese recuerdo es fundamental. No puedes huir de lo que sucedió», dijo la figura en el espejo, su voz volviéndose grave y profunda. «El fuego fue tanto un producto de tu culpa como de la verdad que escondías. Tienes que enfrentarlo. No puede ser, fue un accidente», intentó defenderse, pero su voz sonaba como un eco vacío. En ese mismo momento, la figura de la niña apareció una vez más, y Carla notó que ahora tenía una expresión de desesperación, como si quisiera advertirle sobre algo. «Eres responsable, Carla, puedo sentirlo. La noche del fuego, cuando elegiste no hacer nada, eso fue el verdadero horror», dijo, sus ojos destilando verdad y dolor. Las paredes comenzaron a vibrar, la habitación temblaba por la repentina intensidad del momento. La voz de la niña resonó en su mente, fusionándose con otras voces, murmullos que la rodeaban como un coro desesperado. «Recuerda, recuerda». Carla cerró los ojos, sintiendo un ardor en el alma. Era un momento crítico. No solo luchaba contra las sombras de sus recuerdos, sino con la necesidad de liberar a esos niños atrapados en su propia culpa. Pero a medida que forzaba sus pensamientos, las visiones se volvían más claras, risas que se convertían en gritos, juegos que se transformaban en llanto. Finalmente, un golpe de claridad la abrumó. «No, yo no quise». Y entonces, un silencio abrumador descendió sobre la habitación. La tensión se convirtió en una calma inquietante cuando se dio cuenta de que había algo más, algo oscuro acechando entre las sombras. Detrás de su figura en el espejo, una sombra más oscura se estaba formando, como si algo aún más ominoso le esperara. «Carla, estás a punto de abrir una puerta que no sabes si puedes cerrar», advirtió la sombra de la niña, su voz apenas un murmullo. El reflejo se desdibujó y un profundo terror le heló la sangre. «¿Qué hay detrás de esa puerta?», pensó, mientras sentía un frío penetrante recorriendo su espalda. La verdadera batalla no había hecho más que comenzar. Y justo cuando la puerta se abrió de par en par, el eco de una risa malévola resonó en el aire. «Es hora de jugar de nuevo». La risa resonante retumbó alrededor de Carla como un trueno, envolviéndola en una neblina oscura. Sintió que la luz del lugar parpadeaba cada vez más rápido, como si estuviese a punto de ceder. Un sudor frío le corría por la frente, mientras su corazón latía con fuerza, casi queriendo escapar de su pecho. La sombra detrás del espejo se retorcía y asumía formas amorfas, avanzando a gran velocidad hacia ella. «No», gritó Carla, pero su voz se ahogó en el aire denso y opresivo. La figura de la niña comenzó a desvanecerse, y con ella se desvaneció también la luz que iluminaba la habitación, dejándola caer en un abismo oscuro y sin esperanza. «Despierta», resonó una voz grave, como un trueno lejano, aplastando su voluntad. A su alrededor, el eco de risas se intensificó, ahora cargado de una malicia que la paralizaba.
Las risas de los niños, los mismos que ella había ignorado, los mismos que ahora parecían burlarse de su sufrimiento. Carla, siempre has corrido, se burló la sombra. Su tono era un susurro serpenteante que le erizó la piel. La presión en su pecho se intensificó al recordar el fuego, las llamas abrazando los cuerpos inocentes perdidos en aquella noche fatídica. Se sintió desbordante de culpa y el miedo comenzaba a apoderarse de su razón. Yo no quise que sucediera, lo hice por amor, gritó, pero su clamor se perdió entre los ecos crueles de risas. Era como si la habitación misma se alimentara de su desesperación. Cada risa desgarrada de su pasado la arrastraba más profundo hacia la oscuridad. A medida que sus pensamientos se tornaban confusos, las paredes comenzaron a cerrarse a su alrededor. Carla notó que de cada sombra surgían rostros de niños. Sus ojos anhelantes la miraban con un ruego silencioso, como si quisieran convencerla de que ella era también parte de su sufrimiento. «Mira lo que has hecho, recuérdalo», resonó una voz que parecía venir de los mismos recuerdos. Carla se sintió atrapada entre lo que decía su corazón y el eco de su culpa, luchando por preservar su cordura. Unos pasos resonaron detrás de ella y el aire se volvió helado. A través de la oscuridad, una figura oscura emergió. Era difusa, pero había una presencia amenazante que comía la luz a su alrededor. «¿Creías que podrías escapar del juego, Carla?», preguntó. Su voz era profunda y llena de desprecio. «No quiero jugar, déjame salir de aquí», suplicó mientras caía de rodillas, sintiendo el ardor punzante del suelo en sus palmas. Esa sombra, esa manifestación de todo lo que había reprimido, movía su forma, acercándose lentamente, como si saboreara su miedo. De repente, la habitación se iluminó con una luz roja, vibrante, como si un fuego interno estuviera despertando. Las risas se fusionaron con gritos, y Carla sintió que estaba al borde de un abismo aterrador. De repente, una imagen aparecía frente a ella, la casa en llamas, una niña gritando. Ella no quería recordar, no quería revivir ese horror, pero como un eco de su propia conciencia, la voz resonó nuevamente. «Recuerda, recuerda». La sombra se lanzó hacia ella, y el tiempo parecía detenerse. Carla sabía que tenía que elegir, huir de su pasado o enfrentarlo. El miedo a lo desconocido era abrumador, pero en su interior también había una chispa de resistencia. Fue en ese momento que la sombra extendió su mano hacia ella, y ella comprendió que no solo debía recordar, tenía que actuar. La luz roja se intensificó, y con ella la decisión se manifestaba clara, aún en el caos. «No soy lo que crees», gritó Carla, mientras la mano de la sombra tocaba la suya, y la conexión creaba una tensión insoportable. El eco de un último grito se perdió en la oscuridad. Una decisión estaba a punto de tomarse, y el horror que lo acompañaba podría cambiarlo todo. ¿Qué pasará si elijo enfrentar mis demonios? ¿Qué hay detrás de la sombra? La habitación retumbó, y el terror aún la rodeaba, pero Carla había tomado un camino oscuro, hacia un desenlace desconocido. Pero justo en el momento en que parecía que todo se desvelaría, el universo se estremeció, y el eco de la risa volvió a sonar, más fuerte que nunca. «El juego apenas comienza». Carla sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Su mano, congelada por el terror, se unió a la sombra, y en ese instante una oleada de visiones la invadió. Túneles oscuros, murmullos apagados, el ardor de las llamas que consumían todo a su paso. La risa de los niños se tornó en gritos, gritos que desgarraban el alma, clamando por justicia, por respuestas que nunca llegaron. ¿Qué era lo que realmente había hecho? La habitación temblaba, y con cada sacudida, las sombras alrededor parecían cobrar vida, apilándose unas sobre otras en un intento desesperado por capturarla. La luz roja comenzó a distorsionarse, transformándose en un mar de llamas que se alzaba desde el suelo, envuelta en vapores de dolor y culpa. «Carla, huye», resonó la voz de su madre en su memoria, un eco desgarrador que pisoteaba su mente. «Cálmate», trató de gritarse a sí misma, pero las palabras parecían desvanecerse, alejándose de ella tanto como el sentido de la realidad. La risa volvió, y con ella la desesperación. Cada niño perdido, cada mirada suplicante se unía a la cacofonía de su sufrimiento.
Algo terrible la aguardaba. La sombra se acercaba más, su forma cada vez más definida, y en un instante de claridad entre la tormenta, Carla se dio cuenta. La verdad. Tú no eres solo un monstruo, murmuró. Eres el fruto de mi dolor. La sombra se detuvo, como si esas palabras la atravesaran. Los ojos de la figura brillaron, reflejando el fuego de su propia ira. No te engañes, Carla. Lo que ves no es más que un espejo de tu propia culpa, respondió la sombra, su voz un susurro gélido. El verdadero juego no ha hecho más que comenzar. Con un movimiento calculado, Carla se liberó de la conexión que había establecido. El aire volvió a vibrar, y la luz roja cambió a un negro opaco, la presión del lugar aumentando. Ya no podía huir de la verdad, debía enfrentarlo. Su corazón latía desbocado, pero un nuevo coraje comenzó a arder dentro de ella. Retrocedió, buscando una salida, sintiendo las paredes cerrándose aún más. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz sonando más firme de lo que se sentía. ¿Castigarme por lo que hice? No soy la única responsable. Las risas se desvanecieron en un murmullo ominoso, retumbando a través de los escombros de su mente. De pronto, un giro inesperado. Un pequeño platillo apareció entre las sombras, un objeto que nunca había visto. Era una vieja muñeca de trapo, rota y sucia. Los ojos vacíos reflejaban una tristeza que apenas comenzaba a comprender. La figura en la sombra pareció atenuarse al mirarla. Mira lo que has abandonado, Carla. Olvidaste a quienes dejaste atrás. Se agachó, con la mano temblorosa extendida hacia la muñeca. A cada movimiento, el ambiente se volvía más tenso. Las risas se transformaron en murmullos angustiosos. Era como si estuvieran esperando una respuesta, incluso la misma sombra. Carla sintió que finalmente entendía. La muñeca representaba sus pérdidas, los recuerdos que había enterrado. Pronto, toda la habitación comenzó a girar, transformándose en un lugar que reconocía, su casa de infancia, ardiendo, pero ahora con un giro. Las llamas no eran solo destrucción, eran recuerdos, eran rostros que llamaban su nombre. Regresa, la sombra rugió. Debemos enfrentarlo todo, o jamás encontrarás la liberación. La muñeca parecía pedir ayuda. Carla, entre el miedo y la valentía, tomó la muñeca y sintió como si algo dentro de ella empezara a romperse. La presión se volvía insoportable, y como si todo estuviera colapsando, la habitación se sumergió en un grito ensordecedor. La luz se apagó de golpe, y un susurro final atravesó el aire. Ya perdiste el juego, Carla. Ahora es tu turno de jugar. El eco de esos mencionados juegos la dejó en suspenso, preguntándose qué más podría suceder. La única certeza que tenía ahora era que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. Tendría el valor para enfrentarse a todo lo que había enterrado. La oscuridad envolvía a Carla, y a medida que el eco de las palabras resonaba en su mente, se sintió invadida por una mezcla de terror y determinación. La muñeca de trapo en su mano parecía cobrar vida, un símbolo de todas las decisiones que la habían traído hasta aquí. Había luchado tanto por olvidar, pero ahora comprendía que no podía escapar de su verdad. «Debo enfrentar lo que he ignorado», murmuró, aferrando la muñeca con fuerza. A su alrededor, las sombras comenzaron a retorcerse, como si anticiparan su próxima movida. Sin embargo, en lugar de ceder al miedo, dio un paso hacia adelante. La habitación comenzó a desvanecerse, y de repente se encontró de nuevo en el jardín, aquel que había estado lleno de vida antes de la tragedia. El aire era diferente, como si los ecos de risas infantiles danzaran en el viento, pero en lugar del caos, ahora había una calma inquietante. Era como si el lugar le estuviera pidiendo que reconcilie su pasado. «¿Qué estás esperando?». La voz suave de la sombra resonó detrás de ella, una mezcla de aliento gélido y familiar. Carla se dio la vuelta y en la penumbra vio la figura de la niña que había regresado, su rostro ahora iluminado por una luz cálida. «Recuerda, no hay aprendizaje sin dolor». «Yo no quise que sucediera», gritó Carla, reconciliándose con su dolor. Era un grito desgarrador, pero en su voz había un nuevo matiz. Era una declaración de verdad, una aceptación de la culpa que había llevado durante tantos años.
No sabía que me quedaba tan lejos de la verdad. Las sombras comenzaron a disiparse, las risas se tornaron en murmullos de comprensión. La muñeca volvió a cobrar protagonismo, y Carla sintió que un hilo invisible la ataba a la figura de la niña. Tienes que enfrentarlo, solo así podrás liberarte. Con esas palabras resonando en su mente, avanzó hacia el centro del jardín. Cerró los ojos, tomándose un momento para respirar y conectar con los recuerdos. Revivió la historia, cada rincón hasta el fatídico incendio. Vio a Sofía riendo mientras corría por el jardín, viendo sus sonrisas y sintiendo el amor que había relegado a la oscuridad. Solo soy un eco de tus decisiones, la sombra de la niña reafirmó al acercarse, su mirada fijada en esos recuerdos fluyentes. El fuego fue el resultado de tus miedos, de tus decisiones, y ahora elijo estar aquí para recordarte que la vida sigue a pesar del dolor. Carla sintió su corazón latir más fuerte, cada golpe resonando con la verdad. No era un monstruo, era su propia historia, una parte de ella que había olvidado. Lo sé, ahora veo que cuanto más traté de olvidar, más fuerte hacían su sombra, dijo ella con fuerza, mirando a la niña sin miedo. Es momento de perdonarme, de soltar todo lo que he guardado. Las figuras que antes la rodeaban comenzaron a sonreír, una luz brillante los rodeaba, mostrando cómo el dolor comenzaba a transformarse en esperanza. Cada rayo cálido parecía devorar la migrura, y con cada chispa, Carla sintió que su espíritu se iluminaba. Pero detrás de ella, la sombra aún acechaba, una risa burlona retumbó en el aire. Crees que has ganado, pero el verdadero juego está por comenzar. Esa voz resonaba como un tambor, llenando su mente de dudas. Era el recordatorio de que el camino aún no terminaba. No me detendré, afirmó Carla, enfrentando la sombra con determinación. He encontrado mi verdad, y ahora la abrazaré. Pidió por sus recuerdos perdidos, y mientras lo hacía, vio cómo la sombra comenzaba a desvanecerse, siendo devorada por la luz. Un profundo silencio descendió sobre el jardín, y Carla sintió que todo lo que una vez fue doloroso, ahora se transformaba en entendimiento. Las risas de los niños llenaban el aire, y finalmente generalizó un giro hacia eufonía, como un abrazo maternal que la rodeaba. Se sentía libre. Gracias, murmuró, mirando hacia las figuras de la infancia que la acompañaban. En su corazón honraba a Sofía, a su madre y a todos los que habían estado en su vida. Había restaurado lo que había intentado borrar, y ahora podía abrazar su pasado sin miedo. Con una sonrisa suave, el eco de las risas se desvaneció, y Carla se dio cuenta de que no solo había enfrentado su trauma, sino que había encontrado el camino hacia el perdón, tanto para sí misma como para los demás. Era el inicio de una nueva vida, llena de luz y esperanza. Finalmente, mientras el jardín se iluminaba con el alba de un nuevo día, Carla dio un paso hacia adelante, dejando atrás las sombras de su pasado. Había tomado su lugar en el presente, y ahora podía vivir en paz, sabiendo que la lucha contra sus demonios estaba finalmente resuelta. ¿Disfrutaste este emocionante desenlace? No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón del like ahora mismo para alimentar el algoritmo y seguir disfrutando de contenido increíble. Inúndanos con tus reacciones y teorías sobre el final en la sección de comentarios. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y hacer crecer nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más para compartir.